En esta ocasión quiero hablar sobre un tema que he querido tocar desde que inicié mi camino en YouTube, desde que comencé a hacer videos. Y este es el tema de las pastillas. Quiero decirles que yo en su momento fui con un doctor y ese doctor, pues, un profesional, me recomendó la pastilla más conocida como Alprazolam. Y el Alprazolam, básicamente, pues es un fármaco, es un medicamento conocido como Xanax, que es un nombre comercial en Estados Unidos, pero pues se le llama Alprazolam, que pues es de la familia de las benzodiazepinas. Se utiliza para el tratamiento de los estados de ansiedad y especialmente en las crisis de angustia. Entonces, esto fue una recomendación que hizo el doctor. Eh, claro que yo en su momento pues la estaba pasando muy mal y no sabía qué hacer. Y pues una pastilla en estas situaciones puede llegar a ser reconfortante, ya que sientes que es como un escudo que te protege. Sobre todo en un momento de angustia, de ansiedad, de preocupación, cuando estás pasando por una época de problemas de sueño. Y yo en su momento las consumí, pues la cantidad que me dijo. Pero yo cometí un error, el cual fue tomar más pastillas de la que me recomendó el doctor. Y ese fue mi gran error, ya que pues yo soy mayor de edad, tengo 20 años y pues esas pastillas no las tuvo ni mi mamá ni nadie. Simplemente el doctor me las dio a mí, yo las compré y cabe recalcar que yo en ese momento pues estaba muy asustado, muy asustado de verdad. No sabía qué hacer. Llegué a comentar en un video que yo quería que me inyectaran un sedante porque yo creía que con ese miedo ya no iba a dormir y me iba a morir. Ese fue el nivel de miedo al que llegué. Y pues estas pastillas el primer día no funcionaron mucho. Cuando el doctor me subió un poco la dosis fue que noté que ese día dormí. Pero el siguiente día me encontraba muy asustado. Recuerdo que desde que me desperté simplemente estaba pensando en cómo iba a dormir. Y estaba haciendo cosas, buscando cosas en internet. Estaba todo el día pensando, todos los días en el insomnio. Y cometí el error de que él me recetó, bueno, me subió la dosis esa vez que funcionó, pero yo sentía que eso ya no iba a servir. Y decidí tomar una pastilla extra. O sea, si no mal recuerdo, fue una pastilla y media extra. Solo me recetó 2 pastillas. Entonces yo estaba consumiendo 3 y media pastillas. Yo en el momento dije, esto me va a hacer dormir, básicamente. Yo quería algo que me tumbara, que me dejara dormido. Porque yo estaba muy asustado, tenía mucho miedo. Recuerdo que esas noches fueron las peores que jamás he vivido. Sudando, acostado, intentando dormir, no podía, dando vueltas. Fue una experiencia muy desagradable, muy aterradora. Algo que generó mi miedo al dormir. Y bueno, ahora estoy bastante mejor. Bueno, respecto a ese tiempo. Y bueno, en ese momento esas pastillas que tomé, como yo tomé una extra y media, al siguiente día sí sentí el efecto, o sea, sentí mucho el cansancio, es decir, del efecto de la pastilla. Sentí cómo me sentía más lento, sentí cómo me sentía con más flojera, no sé, con más huevonada. Y sí, fue peligroso ese error. Entonces, es lo que quiero que ustedes no vayan a cometer. Por eso es muy importante que hable de este tema. Yo
estoy dispuesto a ayudar a la gente, pero también hay que saber cómo ayudar a las personas, no simplemente no hablar sobre ciertos temas que pueden llegar a ser peligrosos porque pues las pastillas, los medicamentos, pues se podría decir que son drogas, entonces consumirlas sin ningún tipo de miramientos, es decir, que un profesional no lo esté revisando, pues es muy peligroso y puede causarte básicamente, porque a mí me pareció muy curioso leer el nombre de Alprazolam, que lo busqué yo en internet, porque así se llamaba la pastilla. Y aquí en México no sé cómo se llamaba, pero cuando la busqué me salió en internet que se llamaba Xanax. Y el Alprazolam es el Xanax. Y me pareció muy curioso porque, bueno, a mí me gusta la música en inglés. Yo escuché a Lil Peep y a Juice WRLD. Y lo curioso es que Lil Peep, por ejemplo, Lil Peep murió de sobredosis de Xanax, si no mal recuerdo. Hay un video donde el rapero Lil Peep está así, muerto, así con la boca abierta, en un autobús, si no mal recuerdo. Fue algo que me impactó en su momento, la muerte de este rapero. La de Juice WRLD, son raperos de Estados Unidos que pues, son muy famosos allá y pues yo los escuchaba un poco. Y corridos alterados, güey. Ah, sí, pues yo ver la muerte de ellos y enterarme que subí las pastillas y ver que estos raperos famosos murieron de Xanax, de la pastilla que yo estaba tomando, porque yo subí la dosis, yo tomé una pastilla extra y ver que sí está fuerte, pues eso me asustó y dejé las pastillas por completo. Entonces, aquí es algo que quiero recalcar con ustedes, es que las pastillas pueden llegar a ser reconfortantes en un cierto momento en el que estamos muy mal, muy asustados. Y cumplen su función, que es apoyarnos a dormir. Pero hay que recordar que no importa tampoco cuántas pastillas tomemos realmente, porque si seguimos con ese miedo, pues no va a hacer mucho cambio, ¿sabes? Ese miedo es mejor aprenderlo a gestionar y darle tiempo, más que intentar simplemente tomar muchas pastillas para dormir. Y es lo que quiero avisarles, que yo cometí un error así, y para que ustedes no cometan este mismo error que yo cometí, que fue algo que me arrepiento de haber hecho, porque pues si yo hubiera tomado más pastillas, probablemente me hubiera pasado algo malo o ya directamente ya no estuviera aquí con ustedes. Por eso las pastillas no son un juego. Las pastillas para dormir son peligrosas y hay que ser muy cauteloso con esto. No hay que consumir más que lo que te recomienda el doctor en cierto momento, pero no hay que recurrir a ellas como algo que ya se va a quedar para siempre. Es decir, al final las pastillas, como bien sabemos, las pastillas para dormir generan dependencia. Es decir, luego de ella dependes de esa madre, pues para dormir, güey. Entonces al chile no estoy diciendo que sean malas por completo las pastillas, pero pueden ayudar en un cierto momento, cierta etapa, pero más allá, realmente yo diría que es mejor soltarlas y no aferrarse a ese tipo de medicamentos, porque pues sí son peligrosos. Y pues sí, hace 6 días subí el video de Nadie entiende el insomnio. Subí ese video y pues se recibió bien. Y tuve un comentario de Sandrobo Tobar López que me dice básicamente que toma ketamina, que el aconsejo, ha durado 4 noches sin dormir y a veces las pastillas no lo quieren. Es algo que comentó. Pueden ver el comentario ahí. Y
Bueno, realmente yo le contesté que no tomara tantas pastillas, pero me gustaría aclararlo un poquito mejor aquí, porque yo creo que si bien las pastillas cumplen una función, yo creo que al final no debemos de acudir a ellas siempre, porque eso no no es algo natural, ¿sabes? Al final, cuando nosotros no tenemos insomnio, es decir, como éramos antes, se podría decir, pues para dormir no se hacía nada. Y cuando estamos añadiendo estas pastillas, sea el tipo de pastilla que sea, el alprazolam, la quietapina, todas estas pastillas que pues son opioides y son drogas, pues al final son simuladores del sueño que no son naturales, son fármacos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, con esta situación. Entonces, no quiero decirles que las pastillas las dejen así, pero que hay que ser conscientes del daño que puede causar a largo plazo y tratar de ir reduciendo esa dosis hasta cero. Yo ahora mismo no consumo pastillas y duermo de entre 6 a 7 horas más o menos. Que bueno, es una buena cantidad de sueño, sobre todo sin despertares nocturnos. Pero a mí lo que más me ha ayudado es aprender a convivir con el miedo, no las pastillas. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto, mucho cuidado, muchachos. Y más nada, es lo único que quería hablar con ustedes. Vemos en el próximo video.